Buenos días, esta es la predicación del domingo 13 de junio, correspondiente a la Iglesia Cristo viene de Algeciras. En esta mañana vamos a iniciar una serie de predicaciones sobre la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Por lo tanto, hoy nos vamos a centrar en lo que es el capítulo 1 de la carta. Como es un capítulo muy extenso, no lo vamos a ver versículo por versículo, pero sino que lo que vamos a tratarlo son por bloques temáticos que nos van a servir para como introducción a los temas que trata la carta. Es una carta que es un texto denso, teológicamente hablando. No trata aparentemente de una problemática concreta o tan definida como Gálatas, probablemente porque es una carta circular que estaba destinada para no una iglesia solo en concreto, sino un conjunto de iglesias en lo que era Asia Menor. Y más se parece a un tratado teológico, pastoral, que a una carta, como en otras ocasiones, como por ejemplo la carta a los Gálatas, que Pablo está escribiendo para responder a una problemática concreta, la carta a los Corintios, en las que se responden problemáticas concretas, tratan cuestiones o preguntas que estaban vigentes en la vida de las iglesias a las que iban dirigidas y que Pablo está pues, escribiéndolas con ese sentido profeso. En este caso, aunque hay un contexto en el que, como vamos a ver a continuación, y hay una orientación y un tema principal, pero no es tan evidente como en otro tipo de escritos de Pablo. Los efesios, como es redundante decir, pues eran los habitantes de Éfeso. Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia, que estaba situada pues, en la región del Asia Menor, que es lo que hoy conocemos como Turquía, o que es la actual Turquía. En el libro de los Hechos se nos narra cómo Pablo llegó a Éfeso. En primer lugar, tenemos una breve estancia en el capítulo 18, los versículos 19 y 21. Y después tenemos una estancia que dura 2 o 3 años por parte de Pablo en esta iglesia de Éfeso, y que es lo que nos cuenta el capítulo 19 del libro de los Hechos. En ese capítulo, para no leerlo, porque también es extenso, lo que se nos cuenta es que, en primer lugar, que Pablo tuvo contacto con algunos discípulos de Juan el Bautista, que no habían recibido el Espíritu Santo hasta que creyeron en Jesús como Mesías. Eso lo tenemos en los primeros versículos. De hecho, Pablo les pregunta: ¿habéis recibido el Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo, y ellos dijeron: no, el único bautismo que tenemos es el bautismo de Juan. Entonces les predica que Juan el Bautista era el precursor del Mesías, Jesús es el Mesías, que ha muerto en la cruz y resucitado, y entonces, después de aceptar este mensaje, reciben el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como vemos, para la vida de las iglesias nacientes era muy, muy importante. Y ya la razón para ello es lo que vimos durante la carta a los Gálatas, porque en realidad, digamos, entender que el Mesías supera la ley y que por tanto la ley ya no queda vigente, pues la guía para la vida diaria de los creyentes, de los cristianos, está fundamentada en la acción del Espíritu Santo. Y de ahí que sea muy importante el que efectivamente la recepción del Espíritu Santo como como resultado de la fe en Jesús como Mesías. Después de esto, pues el Evangelio de Jesucristo, después de esto, Pablo presentó el Evangelio de Jesucristo en la sinagoga de forma repetida, pero
fue rechazado, se burlaban de este mensaje, y Pablo decide, ante ese rechazo, decide abandonar la sinagoga. Y curiosamente, pues continúa su enseñanza del Evangelio en una escuela probablemente de filosofía y de retórica, que era, podríamos decir, la universidad del momento, salvando las distancias, claro, evidentemente, pero es una analogía, de un tal Tirano, ¿cómo se llamaba esta persona? Y no deja de ser interesante y curioso cómo precisamente en Éfeso, pues Pablo está enseñando durante 2 años pues en una escuela de filosofía, ¿no? Esto daría para alguna que otra reflexión, después de haber sido rechazado en la sinagoga. La situación que encontramos en este contexto de Pablo en Éfeso, que nos relata muy bien todo este capítulo 19, es que Pablo tuvo que enfrentar un contexto social que estaba dominado, pues bueno, como el resto del Mediterráneo y de la sociedad grecorromana de la época, por una cultura en la que imperaba una concepción mítica pagana, con una especial centralidad en el caso de Éfeso en el culto a la diosa romana Diana, que los griegos llamaban Artemisa, y que había una amplia práctica de la magia, y que precisamente la progresión del Evangelio vino en detrimento de todas estas prácticas mágicas y estas prácticas idolátricas. Aunque esto sería largo y complicado de entrar en detalles y explicar bien, diremos que estas prácticas y este ambiente social derivaba de una determinada concepción cultural del mundo, como ocurre siempre, ¿no? Es decir, que las prácticas sociales, sean del tipo que sean, siempre tienen detrás una determinada definición de la realidad, una determinada definición de cómo es el mundo. Y en todo el mundo antiguo había una concepción, una cosmología, podríamos decir, una concepción del cosmos, del universo, en la que se comprendía la realidad como un todo, en el que el cielo y la tierra era un continuo de poblado de dioses, de ángeles, de espíritus, de demonios, de ancestros, de reyes divinizados. Depende del ámbito geográfico y sociocultural, pues estas entidades variaban. Bueno, no quiero entretenerme aquí en este tema, pero es la cultura, la concepción más arcaica del mundo que conocemos y que encontramos en regiones como en África, como en Asia, en el Oriente, me refiero, en el Lejano Oriente, o pues todo lo que es el mundo mediterráneo. En esta concepción del mundo, la vida de los seres humanos estaba predestinada por estas potencias, diríamos, celestiales, de manera que los seres humanos pues, no podían escapar a su destino. Y esto es muy frecuente encontrarlo, un cierto fatalismo, un cierto pesimismo que es muy propio de la cultura griega y romana. Y muy propio también de las culturas mediterráneas, ¿no? Ese sentido trágico de la vida, ese fatalismo, viene precisamente de ese mundo, de esa cosmología de seres, de entidades que pueblan el mundo y que determinan, que predestinan al ser humano. Y este es el contexto precisamente que presupone la carta a los Efesios. Y gran parte de la misma resulta incomprensible si no tenemos en mente esta cultura. Claro, para Pablo, que él la conocía de primera mano, que estaba inserto en esa cultura, y los efesios que pertenecían a ella, pues evidentemente esto no había que explicarlo, era evidente, ¿no?
pero para nosotros no lo es, y entonces necesitamos ganar una cierta competencia en el análisis cultural. Esto es muy importante, ¿no? Que los textos bíblicos tenemos que aprender a leerlos, no solo ya en su contexto histórico, que sobre esto se ha enfatizado ya, llevamos 200 años enfatizando el aspecto histórico, pero no solamente lo histórico, sino también lo sociocultural, cómo la sociedad construye la cultura. Y esas referencias culturales son imprescindibles para entender los textos, que los textos no solamente son, pues eso, narraciones o que en este caso una carta o un texto teológico, sino que hay una vida detrás, hay un mundo social y que subyace al texto. Por eso cuando en Efesios, en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, encontramos referencia tanto a la elección como a la predestinación. La elección es un concepto teológico que encontramos todo en el Antiguo Testamento y que, por lo tanto, tiene una larga trayectoria en lo que es la Biblia. Pero en este caso tenemos que leer sobre todo esta palabra de la predestinación, que tanta controversia ha tenido y sigue teniendo en lo que fue después la teología cristiana posterior, muchos siglos después, especialmente pues, lo que ha dominado gran parte de la tradición reformada y calvinista. No toda, pero en una buena parte de ella. Pues bien, no hay que confundir esa predestinación de esta teología posterior con la predestinación de la que está hablando ahí Pablo. Son contextos socioculturales, históricos completamente distintos los debates que animan una cosa y otra, el trasfondo teológico que subyace a uno y otro no tiene nada que ver. Aquí en Pablo, en la carta a los Efesios, no hay ninguna predestinación para la salvación de los elegidos, ni ninguna predestinación para la condenación de los réprobos. Esto no existe aquí y no hay que confundirlo, no hay que porque tengamos la misma palabra, que esto es un error grave, porque pensamos que las palabras, el significado que están asociadas a las palabras no es un significado esencial, que tenga la palabra en sí misma y que siempre tenga ese mismo significado, sino que las palabras son el uso que se les da. Y por lo tanto, aquí en el contexto de uso de Pablo o de la carta a los Efesios, pues no tenemos el contexto de uso que tendrá posteriormente. Por lo tanto, no hay que asimilar una cosa con la otra, ni mucho menos. En realidad, esta palabra de predestinación hay que leerla en relación al contexto que hemos muy brevemente, me tendría mucho que decir en ese sentido, que hemos dibujado anteriormente. Estas referencias deben ser leídas frente a ese destino ciego de los astros, de las potencias celestes del mundo greco-romano. Por contraposición a ello, y ahora lo vamos a ver más detenidamente, el Dios de Israel, el Dios bíblico, está gobernando su creación a través de una elección, pero siempre la elección que tenemos en la Biblia es la elección para que el pueblo de Dios pueda cumplir la misión que ha sido asignada por Dios. Es decir, que es una elección no para alcanzar ningún tipo de privilegio, tampoco para establecer una exclusión de otros, sino todo lo contrario. Es una elección para llevar a cabo la misión para que todos los pueblos, y no solo Israel, para que todos los pueblos, y no solo la Iglesia, para que todos los pueblos, y no solo unos pocos, unos elegidos, puedan tener acceso a la salvación de Dios. Y este es el sentido que tenemos. Ahora lo veremos con un poquito más de detalle. Por el contrario, debemos leer el texto, como ya hemos dicho, sobre el trasfondo cultural que era propio de aquella sociedad de la que formaban parte pues, los efesios. De hecho, a lo largo de toda la carta encontramos
unas constantes referencias a una expresión que son principados y potestades. Ahora veremos un poco este tema, pero lo tenemos en los versículos 21-22 del capítulo 1, el versículo 10 del capítulo 3 y el versículo 12 del capítulo 6. Esto todo lo iremos viendo detenidamente en nuestra serie de predicaciones, pero tenemos una línea de continuidad a lo largo de toda la carta en referencia a estos principados y potestades. Empezando por aquí, en los versículos 20 y 21 del capítulo 1, dice lo siguiente. Esta fuerza, y después veremos, esta es la fuerza de Dios, ahora la veremos más adelante, a qué se está refiriendo. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. Sobre todo, principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Vemos cómo la resurrección de Cristo, del Mesías, y su ascensión a los cielos, sentado a la derecha del Padre, es un signo de gobierno, de soberanía, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, todos los poderes humanos, los poderes políticos, económicos, religiosos, etc., los poderes humanos. Lo que ocurre es que la cultura de esta sociedad no es una cultura como la nuestra. Ya tendremos mucho que decir sobre eso, pero no puedo. Los poderes políticos y terrenos se pensaban que estaban influidos por los poderes celestiales, ¿no? Es decir, que lo que ocurría en la escena política pues no era solo resultado de las acciones humanas, sino también de la influencia de estas potencias o esos poderes celestiales. Y por eso cuando encontramos en el Nuevo Testamento referencia a principados, autoridades, poderes, potencias, señoríos, como tenemos diferentes palabras en nuestra traducción en castellano, de toda una serie de palabras que tenemos en griego que se solapan muchas veces el significado, diríamos, en esa referencia a esas potencias, esas entidades celestes que median entre el cielo y la tierra, y también los propios poderes políticos, ¿no? Y a veces se solapan una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque en la comprensión de esta cultura todo está interrelacionado, todo está unido, ¿no? De hecho, es una manera de ver el mundo en el que es un continuo de ser, es decir, que todo está relacionado con todo, y que por lo tanto lo que ocurre en esas esferas celestes, en estas realidades que pueblan el mundo, porque todo el mundo está poblado de seres, de entidades, de poderes, de potencias, pues influyen en la vida del ser humano a todos los niveles, ¿no? Ahora bien, esta manera, claro, a nosotros nos resulta un tanto extraña de entender, nos parece una cosa arcaica, mítica, que no carece de mucho sentido para nosotros, pero ahora nosotros funcionamos con unos patrones culturales totalmente diferentes. Y eso es debido a que en gran medida la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sobre todo en el Antiguo Testamento, intenta romper con esa cultura. Y mucha de lo que está escrito en la Biblia tiene esa intencionalidad de romper con esa cultura. Después de que el mundo antiguo termina y se le sucede
la cultura que va a venir después de la cultura cristiana, que va a leer la Biblia. Y entonces en gran medida cambia esa cultura del mundo antiguo, aunque no totalmente. Y muchos patrones seguirán perviviendo después. Pero después, claro, con el racionalismo de la modernidad y adquirir una visión más científica del mundo, pues eso ha modificado nuestra manera de comprender la realidad completamente. No obstante, si nos detenemos a pensar un poco en este tema, pues hay cristianos, sobre todo pues, en el pentecostalismo, pero no son exclusivamente, pero que siguen viendo pues eso, demonios por todas partes, y que todo tiene un demonio detrás, mientras que hay otros cristianos que piensan que bueno, pues los males del mundo pues, se deben a las estructuras de poder político y económico exclusivamente, ¿no? Claro, esas son dos concepciones culturales diferentes, dos visiones del mundo completamente distintas. Habría mucho que decir y bueno, sé que pueden presentarse muchas preguntas en ese sentido. No hay tiempo para profundizar en esos temas, pero lo que nos importa es que el texto sí tiene un enfoque, una motivación, un mensaje que quiere transmitir, y que esto es lo que realmente a nosotros nos importa. Y que sigue estando tan vigente ahora como en aquel momento. Y ese mensaje fundamental es que Cristo, resucitado y exaltado a la derecha del Padre, supone la victoria sobre todos los poderes humanos y suprahumanos, vamos a decirlo así, que gobiernan el mundo. Este es el gran mensaje que la carta a los Efesios está trayendo. Es el mensaje central. Cristo resucitado y exaltado a la derecha del Padre supone la victoria sobre todos los poderes humanos y suprahumanos que gobiernan el mundo. Y esto confiere al Evangelio una dimensión espiritual, pero también no menos importante política. Y tenemos que entender, claro, es cuando nosotros tenemos que decir espiritual y política, económica, y religiosa y cultural y tal, tenemos que estar haciendo adiciones constantes, para lo que los antiguos era todo uno. Eso evidentemente tendría mucho que explicarse, pero no puedo. Sé que es mi frase favorita casi ya, ¿no? Tengo mucho que explicarse, pero no puedo, porque siempre quiero hacerlo lo más completo posible, pero claro, si no quiero que el tiempo se me vaya mucho, después los vídeos y las predicaciones resultan un poco extensas, pero tampoco quiero acudir a una simplonería, una superficialidad, en un reduccionismo que al final no nos permite entender bien la escritura. Entonces, tengo que buscar ciertos equilibrios para las personas que me puedan estar escuchando, que tengan más conocimiento de estos temas, pues dirá, pues probablemente se pueda quedar corto. Y por eso casi me excuso de decir, no, se podría decir mucho más, pero no puedo. Bueno, poco a poco iremos profundizando en algunos de estos temas. En los versículos 3 y 5 del capítulo 1 se dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser, ¿qué? Adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí, como ya he dicho anteriormente, no se trata de ninguna predestinación para la salvación de los electos, sino lo que se quiere transmitir es que el mundo no es el resultado del destino de poderes celestes, ni tan siquiera de poderes humanos, ni de la confluencia de ambos, sino que el mundo creado por Dios está
bajo su plan de salvación. Y este es el gran mensaje que tiene el libro, la carta a los Efesios. El mundo, en realidad, no está sometido por los poderes humanos y superhumanos, vamos a decirlo de esta manera, sino que está bajo el plan de salvación de Dios. Por lo tanto, no estamos inmersos en un destino ciego, en una evolución sin finalidad ni objetivo, en un proceso que tiene una lógica propia, que no sabemos dónde, ni para qué, ni vinimos de ningún lado, ni vamos a ningún otro. Este sentido de fatalismo o de determinismo o de ausencia de sentido, simplemente, que muchas veces existe, tenemos incluso una pervivencia de esto en nuestra cultura secular, porque perdemos un sentido trascendente de la realidad, pues en el mundo antiguo estaba muy presente precisamente por lo contrario, porque vivía en un mundo encantado, lleno de dioses, de potencias, de entidades de todo tipo que determinaban al ser humano hasta el punto de que el ser humano se convirtió casi como en una marioneta. Pues bien, en esa cultura, en ese mundo, se está diciendo, no, es que el mundo es creación de Dios y ese Dios tiene un propósito, tiene un plan, que lo veremos las semanas posteriores, de salvación para el mundo. Y ese plan de salvación pasa por el Mesías, pasa por Cristo, pasa por Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús Señor, pasa por ahí. Y eso es, por lo tanto, no somos marionetas o no somos el resultado de un proceso sin finalidad. Ese es el gran mensaje de la carta a los Efesios, y ese mismo mensaje tiene vigencia hoy, porque miramos el mundo y parece que el mundo es un caos. Miramos las noticias y vemos lo que ocurre y parece que esto no nos desborda, ¿no? Y hay que recordarse y hay que afirmarse y hay que, como iglesia, debemos confesar precisamente que no, que el mundo sí que tiene, que hay una dirección, de que hay un plan, vamos a decirlo de esta manera, de salvación de Dios, que está operativo en el mundo. El mundo no solo es el resultado de fuerzas oscuras o de estructuras de poder, me da igual, lo queremos conceptualizar de esta manera también, que se cierren sobre el ser humano, sino que por medio de Jesús el Cristo podemos ser adoptados como hijos de Dios. Esto no es lo mismo ser objeto de un destino ciego a ser adoptados como hijos de Dios. ¡Qué gran diferencia! ¡Qué gran diferencia! ¿Verdad? El mundo se pasa como el resultado de un puro proceso evolutivo, que independientemente que puede existir un proceso evolutivo biológico, cosmológico, etcétera, etcétera, no estoy cuestionando eso, digo que la concepción secular detrás de que no hay un propósito o un sentido para eso, ¿no? Eso es lo que estamos cuestionando. Entonces, no estamos definitivamente abandonados a un mundo sin sentido ni propósito, sino que el mundo el universo se convierte en nuestro hogar porque es creación de Dios y porque podemos ser adoptados como hijos de Dios. Este es el gran mensaje de esa predestinación, diríamos, de la que nos habla Efesios. Claro, en contraposición con ese destino ciego del mundo antiguo. Por lo tanto, hay un propósito y el plan de Dios está operativo en el mundo y un día se manifestará en su totalidad. Y ahora pues se ha dado a conocer. ¿A quién? ¿A quién se ha dado a conocer ese plan de salvación? Pues eso es lo que vamos a ver. Se ha dado a conocer a la Iglesia. ¿Cuál es entonces ese plan de salvación? Lo leemos en el versículo 9. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito.
el cual se había propuesto en sí mismo, ¿veis? El misterio de su voluntad, el propósito que tiene Dios, ¿de qué? De reunir todas las cosas en Cristo. Cristo es el centro, ¿no? de todo el universo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, en el tiempo oportuno. Así las que están en los cielos como están en la tierra, ¿no? No hay un fragmento de la realidad, digamos, que no esté bajo el señorío de Cristo. Decir que Dios, es decir, esto es lo que nos está diciendo este versículo, es que Dios Padre ha desvelado el misterio de su plan de salvación por medio de Cristo, y que ese misterio de Cristo es que todo el mundo, todo el universo está referido a Él, pasa por Cristo. Tenemos aquí una alta cristología. Un plan de salvación que queda desvelado como un apocalipsis. ¿A quién? ¿A quién se está revelando? El apocalipsis, tenemos que tener esta palabra en griego en mente, que significa desvelamiento, desocultamiento. No significa ninguna otra cosa. Pues se ha desvelado, hay un apocalipsis, una revelación a la iglesia, para la iglesia, como lo leemos en los versículos 17 y 19. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación, Apocalipsis, en el conocimiento de Él. Se nos ha dado a conocer, se nos ha revelado quién es Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. De forma que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado, cuál es la esperanza que Dios nos ha llamado a aquellos que estamos en Cristo. Pues hay las riquezas de la gloria de su herencia con los santos, ¿vale? Los santos, los que han sido, los que están unidos a Cristo por medio de la fe, son partícipes de su herencia. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder? ¿Para quién? Para con nosotros los que creemos. Ese desvelamiento, ese desocultamiento del plan de salvación de Dios a través de Cristo está dado a conocer a la Iglesia según la acción de su fuerza poderosa. La fuerza poderosa ¿de quién? Del Padre. Y como decíamos antes, este plan de Dios que pasa por Cristo, por su muerte, su resurrección y su ascensión, es lo que hace que la acción de esa fuerza poderosa, esa misma fuerza poderosa, que es la que operó, nos dice el versículo 20, en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. La fuerza poderosa de Dios es la que opera en el Hijo la resurrección y lo sienta a la derecha suya. Claro, en este lenguaje lo que se nos está transmitiendo, algún día hablaremos del lenguaje y cómo funciona el lenguaje, pero bueno, precisamente lo que nos está transmitiendo es esa acción de gobierno de Jesús el Cristo, ¿no?, sobre el mundo. Pues bien, este plan ha sido dado a conocer por medio de la Iglesia, y esto también lo veremos en capítulo 3, a todos los poderes humanos y suprahumanos del mundo, tal y como dice los versículos 20 al 23 de este capítulo 1. Sobre todo principado y autoridad, poder y señoría, sobre todos los poderes políticos, económicos, religiosos del mundo, y sobre todo nombre que se nombra, es decir, sobre cualquier otra cosa que quede por nombrar y que no esté incluido, no solo en este siglo, no solo en esta etapa, sino en el venidero. Eso lo leeremos otro día. Sometió
todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Desde Cristo resucitado y ascendido a los cielos, está gobernando sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y todas las cosas están debajo de sus pies, es decir, un símbolo de victoria, de sumisión, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Fijaos lo importante, veis aquí cómo la importancia de la iglesia y cómo la iglesia se hace partícipe de precisamente la victoria de Cristo sobre los poderes del mundo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Fijaos, esta expresión extraordinariamente compleja de entender, de conceptualizar o plural, se puede hacer, daría para mucha reflexión. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ¿no? Es decir, que todo el universo, toda la realidad está referida a Cristo mismo, a lo que a través de Dios mismo a través de Cristo y del Espíritu Santo está haciendo en el mundo. Este es el propósito del plan de Dios que configura toda la carta, mediante el cual todos los poderes del mundo han sido vencidos y derrotados por medio de la resurrección y la ascensión de Cristo, de cuya victoria participa la Iglesia. Ese es el tema de Efesios es este. Pero como parte de ese propósito salvador de Dios, tenemos la redención de los pecados. Tal y como leemos en el versículo 7 del capítulo 1, en él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. La redención era un concepto no, diríamos, religioso, sino jurídico, igual que pasa con la justificación. La redención era aquel acto jurídico por el que se liberaba a un esclavo. Así que cuando se nos está diciendo que tenemos redención, lo que se nos está diciendo es que hemos sido rescatados, se ha hecho, digamos, se ha pagado el rescate. ¿Sobre qué? Sobre el poder del pecado. Acuerda, de la semana pasada hablamos del poder del pecado como un poder externo al ser humano que está presente en el mundo. Pues hemos sido rescatados, como si estuviéramos esclavizados por el pecado, si hubiéramos hecho esclavos por el pecado, pero veíamos este tema la semana pasada. Pues hemos sido redimidos, significa que hemos sido rescatados de esa esclavitud. Ese propósito de salvación, de rescate y de victoria, que es lo que hemos visto, sobre los poderes humanos y superhumanos, constituye la verdad del Evangelio, del mensaje de las buenas noticias. Y esto es lo que se está proclamando en esta carta, ¿no? Una carta a los Efesios en una ciudad totalmente entregado al culto a la diosa Diana, en la que la magia estaba muy extendida. Entonces, pues el mundo era visto pues como esa red totalmente interconectada de potencias que operan sobre el ser humano. Y se está diciendo, no, todos esos poderes humanos y suprahumanos han sido vencidos. Hay un mensaje de buenas noticias, de alegres noticias. Esos poderes están vencidos. Hemos sido rescatados del poder del pecado y del poder de la muerte y de todos los poderes humanos, políticos, económicos, religiosos, etc. Y también poderes suprahumanos de las estructuras de poder o cualesquiera otros poderes que influyen o que, como conceptualicemos el mundo, han sido vencidos y somos rescatados y somos hechos salvos. Este es el mensaje de Efesios. Tal y como encontramos en el versículo 13 del capítulo 1. En él
también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, el mensaje de buenas noticias de vuestra salvación, y habiendo creído en él se refiere a Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Veis cómo va terminando toda esta primera parte del capítulo 1, que tiene esta larga oración de esta manera, ¿no? Como, todo esto que estamos dibujando es la palabra de verdad, el evangelio, las buenas noticias de vuestra salvación, a vosotros que habéis creído en Cristo y que habéis sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Después de oír este mensaje de salvación, que constituye unas buenas noticias, lo que nos ocupa a nosotros es creer, es decir, entregarnos de manera confiada por medio de esa fe que confía, ¿no?, en Cristo, de manera que recibamos el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que dice el Espíritu Santo de la promesa, y todas estas semanas que hemos estado hablando sobre Gálatas, vimos que la promesa era previa a la ley. La promesa que fue dada por Dios a Abraham para constituir el pueblo de Dios y a través de él dar a conocer su salvación al mundo. Veis que la elección, la promesa, no es para exclusividad, no es para unos pocos, no es tiene un carácter exclusivo y excluyente, sino todo lo contrario, un mensaje de alcanzar a todas las naciones. Y este es el mensaje de salvación por gracia que se va a dar a conocer en la carta a los Efesios. Esa gracia que significa que la salvación no tiene condiciones, no tiene méritos que se nos exijan por nuestra parte, sino que está sustentada solo por la misericordia y el amor de Dios hacia el mundo, y que es operativa por medio de la fe en Cristo. Y esto lo veremos la semana que viene en el capítulo número 2, los primeros 10 versículos. Pero otra cosa muy importante que enfatiza muchísimo Efesios y que ya lo encontramos en Gálatas y que lo encontraremos esta temporada, no, pero ya en otra ocasión, en la carta a los Romanos, que es un tema también central en Romanos, es que esta salvación que es por gracia, por medio de la fe, y que por medio de la que se nos declara justos, tiene una dimensión no solo individual, sino que lleva a la unión de judíos y gentiles en el único pueblo de Dios. Este es un tema central también en Efesios, como lo es en Gálatas y como lo es en Romanos. Parte del plan de salvación pasa por la unión de judíos y gentiles en el único pueblo de Dios. Esto lo vamos a ver en el capítulo número 2, los versículos 11 al 22. Este único pueblo de Dios, que es la iglesia en continuidad con el pueblo de Israel, forma parte de este plan revelado por Dios en Cristo. Ese plan del que estamos hablando constantemente, que lo vamos a ver también en el capítulo 3, versículos 1 al 12. Todo esto es lo que vamos a ir viendo, pero que en este inicio de la carta, en el capítulo 1, ya se nos ha dado el anticipo de todos los temas principales y como el desarrollo que van a tener a lo largo de la carta. Y por último, como vimos en Gálatas, y ya hemos mencionado, la importancia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy importante en la vida de las iglesias cristianas nacientes. ¿Por qué? Porque en ausencia de la ley, diríamos, o en la superación de la ley en Cristo, la guía del Espíritu Santo es la que permite al cristiano vivir bajo su dirección sin la necesidad de una prescripción por parte de la ley. De ahí que la recepción del Espíritu pues, sea un tema clave para Pablo y para toda la iglesia naciente. De hecho, cuando Pablo llega a Éfeso es lo primero que les pregunta, ¿no?, si habían recibido el Espíritu Santo. Porque evidentemente Pablo es consciente que sin el Espíritu Santo no es posible vivir la vida cristiana. Por lo tanto, es un tema fundamental.
Esto lo veremos también en los capítulos 4, 5 y 6. Por lo tanto, Efesios nos da a conocer un plan de salvación que va mucho más allá de nosotros mismos. Es un plan de salvación, digamos, cósmico, universal, que afecta a toda la realidad y que abarca toda la historia de la humanidad. Es una salvación no solo de individuos aislados, sino una salvación que tiene como centro la Iglesia. Y esto es un tema muy importante que los evangélicos constantemente nos olvidamos. Como el pueblo único de Dios en continuidad con Israel. Es una salvación que hace efectiva la victoria sobre los poderes del mundo y los poderes suprahumanos. Sea esto que se conceptualicen como entidades o como estructuras de poder. Es lo mismo. La victoria, el mensaje de la victoria sobre los poderes del mundo es el mismo. Y entre esos poderes está el poder del pecado. No cabe duda de esto. Por lo tanto, si la salvación, como he dicho anteriormente, no es una salvación solo de individuos, de la suma de individuos, sino que tiene una dimensión como pueblo de Dios, como una dimensión corporativa, diríamos, la salvación, que es esa victoria sobre los poderes del mundo, no es una salvación terapéutica. Estamos en una sociedad terapéutica en la que ser feliz, sentirnos bien, tener buena salud, autorrealizarnos, llegar a ser nosotros mismos, son los temas que rigen nuestra cultura. Una cultura de la salud y el bienestar. Y las iglesias cristianas, en general, y las evangélicas en particular, tenemos la tentación de reducir la salvación precisamente a una salvación terapéutica. Por eso el evangélico tiene que estar siempre feliz, tiene que siempre sentirse bien, no puede haber contradicciones en su vida, la imagen que dé de él, de su familia, de su matrimonio tiene que ser perfecta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se trata, el evangelio no es esto. Esos son simplismos, reduccionismos, adaptativos a la cultura posmoderna o tardomoderna, como prefiero yo conceptualizar, que lo vemos en la Biblia constantemente. No se trata de esto. Se trata de tener un matrimonio feliz, una vida feliz, ni este tipo de historias. La salvación es la salvación de los poderes que subyugan el mundo, que es la muerte, el pecado y el mal. Esto es lo que problematiza nuestra realidad. Como individuos, como sociedades, como globalidad, como universo. Y la salvación de la Biblia, que proclama una y otra vez de la Biblia al principio y al final, es esto. Por lo tanto, no hagamos de la salvación un reduccionismo privado para mi bienestar, para yo estar bien, para y los míos. No. Tenemos que ser conscientes de que porque si al final el problema de eso, acudir a eso solamente, al final es que al final nos quedamos sin nada. Porque al final, como nuestra vida nunca va a ser así, en su totalidad, pues al final, pues te das cuenta de lo que se nos escurre entre los dedos, porque realmente, ya hay otras ofertas terapéuticas por ahí, muchas veces mejores, ¿no?, que lo que la Iglesia ofrece. No se trata de eso. Se trata de que la muerte, el pecado y el mal que están presentes en el mundo han sido vencidos y que tienen fecha de caducidad. Este es el mensaje de salvación que tenemos en la Biblia. Y cualquier reduccionismo sobre eso es fatal. Pierde todo su sentido. Por lo tanto, esa es una salvación a la que se tiene acceso por la gracia de Dios. Por gracia de Dios. Esto lo veremos también la semana que viene. Por medio de la fe.
y que da a la Iglesia una misión política, y política, claro, política en el sentido más amplio del término, no de la política partidista, no, si hay que votar a uno u otro, o si uno u otro tiene razón. Esto es también irrelevante, sino la política de lo público, de la real sociedad, de la realidad social. La política con mayúsculas. La política es el mundo social, la vida diaria del mundo social. Pues en ese mundo social, la Iglesia tiene la misión de decir a los poderes de las estructuras e instituciones humanas que Jesús es Señor. Nos puede parecer muy poco, nos puede parecer que el mundo nos va a ignorar, pero lo vamos a ver, y lo vamos a ver en el capítulo 3 de Efesios, que esta es la misión de la Iglesia, o una de las parte de la misión de la Iglesia. Decirle a los poderes del mundo, humanos y suprahumanos, tenéis fecha de caducidad. No podéis divinizaros, no podéis presentaros como un poder omnímodo, ilimitado, porque sí estáis limitados y tenéis fecha de caducidad. Esta es la función política de la Iglesia, y que la Iglesia, desgraciadamente, olvida y sigue olvidando en muchas ocasiones. La Iglesia es infiel a su misión cuando se limita a legitimar sistemas políticos y económicos, me da igual los que sean. La Iglesia tiene una responsabilidad pública diciendo a las instituciones políticas que su poder no es ilimitado, que no pueden ejercer un poder sin límite sobre los ciudadanos. En estos tiempos de narrativas conspirativas, de gobiernos mundiales, hay que decir que todos los poderes ocultos y los que no lo están vencidos, que el mal tiene fecha de caducidad, que las instituciones políticas, económicas, sociales, incluso religiosas, no pueden endiosarse, no pueden divinizarse, autodivinizarse para subyugar la vida de las personas. Una colonización de las personas que hoy se convierte a través de la tecnología de una forma muy potente. Pues la misión de la Iglesia es decir, no, tenéis fecha de caducidad, no vais a cumplir con vuestro propósito. La Iglesia, por tanto, debe enfrentar toda forma de mal, proclamando su adhesión a Cristo como Señor y Salvador del mundo. Y cuando la Iglesia se adhiere a otros señores y a otros salvadores que no son Cristo, se convierte en una iglesia idolátrica. Así de contundente, de claro y de rotundo es el mensaje de salvación de Dios en Cristo y el Espíritu Santo que se da a conocer en el Evangelio de Jesucristo, testimoniado por las Escrituras, y que la Iglesia debe confesar, proclamar, encarnar en cada momento de la historia. Amén.